Los adyuvantes tienen como función amplificar la respuesta inmune contra el antígeno vacunal, que acompaña en la formulación de una vacuna con sustancias que modulan y mejoran la inmunogenicidad del antígeno vacunal. La palabra adyuvante se desprende de la palabra latina adyuvare, que significa ayudar. Existen diversas razones para incorporar adyuvantes en vacunas, más allá de incrementar la inmunogenicidad del antígeno vacunal. Uno sería incrementar la respuesta inmune específica, o sea, la seroconversión. Dos, facilitar el uso de menores cantidades de inmunógeno en una vacuna y así alcanzar una mayor cobertura de animales vacunados. 3. Reducir la dosis de vacunas, mejorando su adaptación a planes nacionales de control y erradicación, disminuyendo los requerimientos logísticos y mejorando el costo-beneficio. 4. Inducir una respuesta inmune de memoria larga, de larga duración. Los adyuvantes deben cumplir con ciertas características. Deben ser estables y seguros, ya que los accidentes vacunales causados por su utilización pueden tener impacto en el crecimiento del animal, la tasa de reproducción y el confort animal. No debe encarecer el producto, a pesar que su utilización abarata el costo de la vacuna, ya que su adición permite incorporar menos inmunógeno vacunal a la formulación y así alcanzar una mayor cobertura de animales vacunados. Por lo tanto, no existe un adyuvante universal, por lo que deben ser elegidos de acuerdo al criterio veterinario en orden de obtener el mejor balance entre eficacia y seguridad. Es muy difícil lograr una única y óptima clasificación de los adyuvantes debido a su diversidad y en muchos casos aún no se conocen los mecanismos de acción. Una clasificación se basa en la naturaleza de los adyuvantes y lo divide en sales minerales, de tipo gel, agentes tensioactivos, productos bacterianos, productos basados en aceites y emulsiones, adyuvantes particulados, proteínas de fusión y lipopéptidos, como los liposomas, polímeros como los ISCOM, etc., que forman parte, muchos de ellas, de las formulaciones de nanovacunas, a los que se le suman los inmunomoduladores o inmunoestimulantes, como las citoquinas, y otros componentes naturales como polisacáridos, que activan el sistema inmune innato y que no están incluidos en ninguno de los grupos anteriores. Las tendencias actuales son mezclas de varios tipos de adyuvantes para proteger y potenciar la respuesta inmune humoral y celular. Hay muchas clasificaciones que ustedes van a encontrar y muy variadas, pero en esta presentación considero que es la más importante porque está relacionada con la composición del adyuvante. En la mayoría de los casos, los adyuvantes, al ser inoculados, causan algún tipo de lesión en los tejidos, lo que favorece el reclutamiento de células del sistema inmune, que se activan al reconocer patrones moleculares, tanto asociados a patógenos como asociados al daño. Los adyuvantes tienen varias formas de actuar y en algunos casos desencadenan una secuencia lógica de eventos inmunes. Actuando como señal de daño. La respuesta innata comienza a partir del reconocimiento de patrones moleculares altamente conservados, tanto presentes en los patógenos como los PAMs, así como en moléculas resultantes del daño de los tejidos, que son los DAMP. Como se muestra en la figura, la respuesta inmune resultante está determinada por el tipo de señal de daño en sí misma, y se sabe que los adyuvantes actúan como señal de daño modulando la respuesta inmune hacia el inmunógeno vacunal, resultando en una respuesta tipo Th1, Th2, Th17 o respuesta de tipo T reguladora. Depende del antígeno vacunal. Por lo tanto, dependiendo del tipo de inmunógeno, el microambiente donde se inocula el mismo y la duración de la estimulación inmune, la respuesta inmune puede durar mucho tiempo, dando lugar a establecer memoria inmune específica. Siguiendo con los diferentes mecanismos de acción de los adyuvantes, podemos tener aquellos casos en los cuales los adyuvantes actúan como vehículo delivery.
La formación de un depósito del inmunógeno vacunal en el sitio de inoculación representa una efusión importante de algunos adyuvantes. Este efecto de POT se relaciona con la liberación lenta del inmunógeno y su mejor presentación y reconocimiento por las células presentadoras de antígenos. La mayoría de los adyuvantes de este tipo son las sales minerales y las nano y micropartículas actúan como efecto de POT. El inmunógeno es atrapado en los adyuvantes y su liberación es lenta, pudiendo extenderse días o semanas. En este sentido, también podemos incluir a los adyuvantes oleosos, agua en aceite, que promueven la optimización del reconocimiento por parte de las células presentadoras de antígeno. Otro mecanismo es la activación del inflamosoma. Los receptores de reconocimiento de patrones están especializados en reconocer una gran variedad de signos de daño. En las últimas décadas se descubrieron varias familias de estos receptores y entre ellos se reconocieron a los NLR, por su sigla en inglés de Nucleotide Oligomerization Domain, o NOD, like receptor, presentes en muchas células del sistema inmune y especializados en el reconocimiento de señales de daño, inclusive estímulos del microambiente que los rodea, así como estímulo microbiano. El inflamosoma pertenece a la familia de los NLR e involucra proteínas relacionadas con el reconocimiento de las señales de daño y la subsecuente liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 18, interleuquina 33. Se asocia a las sales de aluminio con este mecanismo, ya que se les adjudica cierto daño de las células que están en contacto con las sales de aluminio, induciendo necrosis y apoptosis. Y finalmente tenemos el mecanismo de acción de adyuvantes como estímulo para la activación y maduración de las células procesadoras y presentadoras de antígeno. El reclutamiento de células al sitio de inoculación es de suma importancia para que lleguen estas células presentadoras de antígeno, macrófagos y otras células dendríticas que reconocen y endocitan al inmunógeno vacunal. Se activan y maduran rumbo a los órganos linfáticos secundarios. Allí es donde se contactan con los linfocitos vírgenes, proliferan y se inicia la respuesta inmunodaptativa. Dentro de los adyuvantes más utilizados en las vacunas de uso veterinario están las emulsiones. Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. Un líquido, la fase dispersa, es dispersado en otro, la fase continua o fase dispersante. Las emulsiones tienen dos fases, una acuosa, la que contiene el inmunógeno vacunal, y una oleosa que representa al adyuvante propiamente dicho. Para estabilizar la mezcla se agregan emulsionantes, también denominados surfactantes, que son compuestos anfipáticos. Presentan una porción hidrofílica, soluble en agua, y otra hidrofóbica, insoluble en agua. Cuando el surfactante tiene más afinidad por la fase oleosa, la emulsión es del tipo agua en aceite y la fase antigénica está dispuesta en pequeñas gotitas dispersas en la fase oleosa. Aquellos surfactantes que tienen gran afinidad por la fase acuosa generan emulsiones de tipo aceite en agua. En este caso, la fase continua es el agua y la fase dispersa es el aceite. Ciertos surfactantes tienen una afinidad intermedia y generan emulsiones más complejas como agua en aceite en agua. La fase continua es agua por pequeñas gotitas de aceite dispersas, que a su vez en un interior presentan pequeñas gotitas de agua que contienen al inmunógeno. Surfactantes son compuestos que bajan la tensión superficial entre dos líquidos o entre un líquido y un sólido. Efecto depósito. Según el tipo de emulsión y la liberación del antígeno, será más o menos lenta. Un inmunógeno sin adyuvante se dispersa rápidamente. La emulsión aceite en agua permite un ligero retardo en la liberación,
pero el inmunógeno es rápidamente liberado al medio. Agua en aceite es una emulsión que libera muy poco inmunógeno o directamente nada. La capacidad de liberar o no del inmunógeno por parte de este tipo de emulsiones está relacionada con la estabilidad de la misma. Una vez que pierde estabilidad el inmunógeno, es rápidamente liberado, aunque más lentamente que en aceite en agua. Los aceites que se utilizan como ayudantes deben ser seguros. Los ayudantes oleosos pueden inducir reacciones generalizadas como fiebre o locales como granulomas, abscesos, etc. El grado de lesión depende de varios factores, como por ejemplo el origen. Los aceites minerales son una mezcla de diferentes carbohidratos con diferentes largos de cadena de carbono. Permanecen en el punto de inoculación y son progresivamente eliminados por células como el macrófago. También en aceites vegetales o animales. En este cuadro resumimos los adyuvantes más comúnmente usados en medicina veterinaria y entre ellos podemos rescatar las sales de aluminio, por ejemplo. El fosfato de aluminio e hidróxido de aluminio son los adyuvantes más utilizados tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. Son muy seguros de utilizar. Tienen efecto depósito y el grado de absorción o atrapamiento que genera el gel de aluminio permite la liberación lenta, aumentando la duración de la interacción del inmunógeno con el sistema inmune, mejorando el reconocimiento por parte de las células procesadoras y presentadoras de antígeno. También actuaría como DAMP y hay indicios que estimularía el inflamosoma. Las sales de aluminio se han utilizado con gran éxito en aquellas vacunas que requieren anticuerpos como mecanismos de protección. La seguridad de este tipo de adyuvantes es considerada como muy alta. Los adyuvantes oleosos ya lo hemos descrito anteriormente. Otros son las saponinas, que son glucósidos obtenidos a partir de plantas. Aunque no está muy claro la forma de actuar, tienen una función surfactante, lo que facilita la penetración de las proteínas a través de la membrana, generando una respuesta intracelular. También se la considera una sustancia irritante que podría estar involucrada en la generación de los DAM. Este adyuvante se utilizó en diferentes formatos como extractos purificados. El KIL-A, pero también formando complejos con estructuras tipo caja denominadas ISCOM, son cajas que están constituidas por una mezcla de colesterol, fosfolípidos y saponinas que integran al inmunógeno vacunal en su interior. Las vacunas que se formulan con ISCOM han demostrado que promueven la inmunidad de tipo humoral y celular. Los liposomas son esferas sintéticas o fosfolipídicas formadas por capas de lípidos que pueden encapsular antígenos y actuar como sistemas de liberación o inmunopotenciación. Se han observado en diversos estudios que su uso potencia tanto la inmunidad humoral como celular contra antígenos proteicos y polisacáridos.